Ya estamos grabando. Bueno, nuevamente buenos días a todas y a todos los que están tan temprano acá. Les comento que las próximas 3 clases que nos quedan antes del receso van a ser ayudantías. Van a estar enfocadas en, obviamente, lo que queda para trabajar datos magnéticos y para ayudarlos con los artículos científicos. De hecho, va a haber una de las ayudantías que ojalá se trate de cómo abordar el artículo científico, porque están todos en inglés. Y si bien nosotros intentamos abarcar todo el contenido de todos los métodos, siempre va a haber algún método de inversión o algún filtro o alguna cosa que van a hacer los artículos que ustedes van a necesitar guía para entenderlo, ¿ya? Así que pregunten nomás y traten de empezar a leerlo lo antes posible. Y de hecho esta ayudantía es un poco eso. Hay muchas cosas que en la geofísica o en los artículos científicos se dan como por hecho. Hay varias cosas que se dan por hecho y que pueden ser elementos de crítica. Entonces esta clase quizás le puede ser muy útil si es que ustedes tienen alguna crítica a sus trabajos, porque muchas veces uno critica los datos o los modelos, pero se le olvida que entre dato y modelo pasan estas cosas. Hay interpolaciones, hay grillas espaciales y otras cosas, ¿ya? Así que un poquito la idea de la clase es eso. Pero antes, déjenme abrir el chat por si alguna o alguno tenía alguna pregunta. No, nadie. Pero antes vamos un poquito a las lecturas. Ya creo que no fueron los colores adecuados, pero en el fondo se les subió una pauta de los elementos que debe contener su resumen crítico. Tienen que responder cada una de las preguntas. Cada una de las preguntas va a tener un puntaje más el punto base. Y la presentación, acuérdense que el resumen todas y todos deben subirla en tal fecha. Y la presentación es que se van a realizar entre lunes y viernes de la semana post receso, creo, o viernes y lunes. Y eso va a equivaler a un 60% de la nota. Entonces, eso me da un 100%, pero que la nota final de todo el artículo va a ser un 90% porque agregamos, debido a que son estudiantes que hacen un trabajo en dos, un 10% de autoevaluación y coevaluación, que van a ser 2 notas que se van a promediar y van a valer el 10% de la nota final. ¿Por qué nos parece interesante hacer esto de la autoevaluación y coevaluación? Porque no están trabajando solos, están trabajando con otra persona, entonces es una buena forma como de, ustedes saben, yo sé, yo también fui universitario y a veces uno prioriza ciertos ramos frente a otros y eso puede hacer que la carga se vaya más para uno o para otro, y esto va a ser una forma como de regular eso, ¿ya? Y más que regular, sincerarlo. O sea, yo recuerdo haber tomado un electivo que para ustedes son procesos superficiales, para mí era geomorfología, donde el ayudante al corregir, cuando nos dividíamos el trabajo, decía como, se nota que para uno es electivo y para el otro es un ramo de carrera. Entonces es un poco para eso. No sé si tienen alguna duda con los artículos. Recuerden que tienen que ser en equipos de trabajo de 2 personas. Idealmente séptimo semestre con quinto semestre, por conocimientos geológicos que pueden ayudar a mejorar su interpretación de los artículos. Si no se puede, no se puede nomás, pero no vamos a permitir personas solas. Ya eso es un pero, y si los equipos no están formados en un tiempo prudente, es decir, hasta el lunes, por ejemplo, bueno, vamos a tomar a las personas que todavía no escriben en el foro y les vamos a hacer nosotros las parejas. Ya, así que eh, tirón de oreja a los que y a las que no han escrito en el foro sus equipos. Todavía quedan artículos científicos que elegir, elíjalos luego porque obviamente se van acabando quizás lo más interesante o lo más cortos primero, así que para que pongan un poco de atención a eso. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte, no, profe. ¿No? No, todo bien. Ya, súper. Hasta que nos veamos en las presentaciones entonces.
Entonces, la clase de hoy día tiene como enfoque guiarlos también sobre otras cosas que pasan en los trabajos científicos. En la clase pasada vimos un poco de modelación directa. No vamos a ver modelación inversa en el curso porque escapa a los contenidos y al tiempo del curso. Pero en el fondo es para que ustedes sepan cómo se van ajustando los parámetros que nos importan para los artículos científicos. La gente que tiene los artículos científicos de gravedad, el parámetro más importante, ya sea vía modelación directa o inversa, es encontrar una densidad. Y los que tienen artículos científicos sobre magnetismo, lo más importante o el parámetro más importante es la susceptibilidad magnética. ¿Ya? Entonces, este es el típico problema geofísico. En el fondo uno va a tomar datos en campañas, es decir, va a tomar datos de magnetismo, va a tomar datos de gravedad, va a tomar datos de transiente electromagnético, va a tomar datos de sondaje eléctrico vertical, va a tomar datos de muchos parámetros físicos de la Tierra. ¿Ya? Y eso es como la primera parte. Y ahí están los puntitos, digamos, que pueden ser X espaciados, no X espaciados, perfiles, etc. ¿Ya? Luego, lo que hay que hacer con esos datos es analizarlos. Los que tienen mucho error, por ejemplo, se pueden descartar o se pueden remuestrear ciertos datos. Y ahí viene una parte que en el fondo no se cuenta, pero la vamos a ver esta clase porque puede ser fuente de error y fuente de críticas, que tiene que ver con la interpolación. Porque en el fondo yo estoy tomando muestras discretas en un espacio espacial, digamos, en la Tierra, eh, y muchas veces para hacer esta modelación, en especial en inverso, yo necesito, por ejemplo, que mis puntos sean X espaciados, y en la realidad no lo fueron. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que rellenar los espacios que tengo para poder hacer una modelación y tener un modelo. Se van a dar cuenta que en general los modelos geofísicos no son puntitos. Los datos de campaña eran puntitos. Entonces, ¿cómo pasamos de sacar puntitos a tener un modelo? Eh, es a través de la modelación, pero también a través de la interpolación. ¿Ya? Y es un poco con lo que quiero que se vayan en la clase. Entonces vamos a recordar un poquito la clase anterior, un poco el problema geofísico, ¿cierto? Yo tomo datos, estos son datos de gravedad, ¿cierto? En un mar cerca de Inglaterra. Es la anomalía de Bouguer y podemos ver primero que los datos tienen error, no están equiespaciados, ya ahí lo comentamos en la clase pasada, eso puede deberse a un montón de factores. Y después nosotros jugamos un poquito con una modelación directa, ¿cierto? Donde tenían que ajustar parámetros de la esfera, el radio, la profundidad y el contraste de densidad para acercarse más o menos al dato que yo estoy observando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Sí, sí, me acuerdo. Me pasé con los kilómetros. Exacto. Y de hecho pasaba mucho que encontraban un radio que hacía que la esfera quedaba sobre la superficie, lo cual no tenía sentido físico. Entonces, como que recuerden que siempre los modelos tienen que tener un sentido físico geológico de la realidad. El mejor modelo no necesariamente el que tiene menos error. Y que nunca íbamos a poder modelar perfectamente este perfil porque si bien tiene cierta simetría, no tiene una simetría perfectamente axial, que es la gracia que tiene la esfera. Entonces, un poco la clase es ver, alguna o alguno me puede decir cuál es el valor de la gravedad medida en este punto. No en este ni en este, en este. ¿No? 3,5 miligales, 3 miligales, 4 miligales. ¿No? ¿Nadie? Bueno,
3.75, dice Nicolás. Bueno, y esta es una pregunta con trampa porque la verdad es que yo no sé cuánto vale la gravedad en ese punto porque no lo medí. Así de simple. Entonces, ustedes me dirán, pero oye, claramente la gravedad aquí tiene una tendencia, ¿cierto? Y yo podría unir este punto con este punto y obtener más o menos este punto, ¿cierto? Y eso es interpolar. Es tratar de tomar información sobre lugares que yo no, efectivamente yo no muestré o yo no tomé el dato, pero que yo puedo justificar, por ejemplo, que si una línea de tendencia y puedo unir con una recta, ¿cierto? Y obtener un valor. Pero la verdad es que yo no puedo decir con certeza o con la incerteza de los otros puntos cuál es el valor de la gravedad en ese punto. ¿Ya? ¿Y por qué? Y eso nos lleva a estos otros gráficos que ustedes van a ver en la mayoría de sus artículos científicos, ¿cierto? Estos gráficos que tienen una escala de colores, donde están las campañas. Pero aquí ya hay varias preguntas, ¿cierto? Primero vemos que las campañas, como les comentaba, los puntos no están equiespaciados. Hay zonas que tienen mayor densidad de puntos, otros que tienen menor densidad de puntos. Eh, pero uno podría preguntarse, ¿por qué yo estoy diciendo que en este punto eh, tengo el valor de la gravedad o de la anomalía de gravedad si en este punto yo no medí nada? ¿Cierto? O medí en este punto. Las campañas son los puntos negritos. O en esta zona, lo mismo. O en esta zona. Entonces, ¿por qué el artículo me está presentando a mí eh, valores de gravedad en zonas donde yo no la medí? Un poco esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan confiable entonces es la gravedad en este punto? O pasa lo mismo acá con una campaña de medición de gravimetría en Laguna del Maule, ¿cierto? Nuevamente vemos los puntos de campaña, aquí fueron un poquito menos, no se atrevieron a tanto, digamos, y alrededor de los puntos hicieron más o menos cuánto valía la gravedad, pero nuevamente tenemos como la misma situación. El punto está acá, pero tengo valor de densidades hacia los lados donde yo no medí, ¿cierto? Entonces vamos a ver en qué puede afectar eso, el resultado de un modelo, y qué tanto confiamos o no en este relleno de datos. ¿Ya? Esa es un poco la idea de la clase. Entonces aquí hay varias formas de criticar entonces artículos científicos como los que tienen ustedes. Y en el fondo, para que me crean que esto efectivamente es una situación que debe quedar explícito en los trabajos, tenemos este trabajo de inversión en 3D de Laguna del Maule, y la pongo netamente porque yo fui a medir estos puntitos, creo que estos perfiles los hice yo con CRE, y en el fondo hablan de la anomalía de Bouguer y después de una residual. Acuérdense que la residual es cuando yo traté de modelar algo y lo resté, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el mapa y nuevamente, aquí estos fueron puntos que costaron mucho y fueron puntos discretos del espacio de la laguna, alrededor de la laguna. Pero por ejemplo aquí tengo gravedad como continua, ¿cierto? Tengo anomalía de Bouguer como continua en el espacio, pero yo tomé puntos discretos, ¿ya? Entonces, ¿por qué era necesario hacer esto en este caso? Porque, por ejemplo, yo le resté placas de Bouguer usando un modelo de elevación digital y, por ejemplo, el modelo de elevación digital era cada, no sé, hacía un modelo fantástico, cada 10 metros. Pero mis puntos no estaban cada 10 metros, entonces de repente voy a tener zonas donde yo no voy a poder hacer la resta.
Entonces yo tengo que remuestrar mis puntos y hacer una grilla espacial para que sea coincidente con el DEM que yo tengo y así poder hacer la resta y obtener lo que tenemos en la mano derecha. ¿Ya? Entonces, incluso esto es súper importante porque en zonas donde no tengo muchos datos, Craig que es el autor del trabajo científico y con el que yo trabajé o me llevó a medir estas cosas, eh, y él dice entonces que la inversión o el ajuste de los datos no se va a hacer en todo el área de estudio porque hay zonas que quedaron menos cubiertas de datos que otras y por lo tanto eso puede afectar el modelo final. Entonces aquí él está siendo consciente de que no está muestreado completamente el espacio y por lo tanto no puedo hacer una inversión de todo este espacio porque hay zonas donde yo no tengo datos. Ya. Y de hecho, él dice, existen zonas como estas zonas que están, por decirlo, poco, poco constreñidas, no sé cómo decirlo en español que no sea constreñido, pero en el fondo que está poco, es poco confiable la gravedad en esta zona porque las observaciones fueron pocas y es una zona donde netamente se crea o tiene datos gracias a la interpolación, no gracias al dato. Entonces, en el fondo, a lo que yo voy es que hay que ser conscientes de estos pasos porque mis modelos finales o mi interpretación se puede ver afectada por la interpolación y en este caso, en un paper científico real de medición de gravedad, ellos se dan cuenta de eso y tienen las precauciones del caso y en el fondo uno no les puede criticar que lo hicieran, ¿cierto? Uno puede criticar si es que no está bien justificado, que no es el caso de este trabajo científico, ¿cierto? Aquí está bien justificado y en el fondo explicitaron y fueron honestos, por decirlo así, en el sentido de como, mira, esta zona en verdad tengo que tener cuidado para interpretarla, tengo que tener cuidado en el modelo final, porque es una zona que tenía pocos datos y solamente la rellené con interpolación. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe, se entiende. Entonces, antes de ir a la interpolación, vamos a volver un poquito a este trabajo eh, que tenía que ver con la modelación directa. ¿Y por qué vamos a volver un poquito? Porque quiero mostrarles cómo funciona más o menos el Google Collaborative. Bueno, ahí lo van a leer. Eh, Así que voy a dejar de compartir pantalla. Me gustaría que alguno o alguna con su cuenta institucional hiciera clic en los links que dejé en el blog para que vean cómo funciona y si es que está funcionando lo que yo voy haciendo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ah, entonces ahora deberían ver como toda mi pantalla. Y no me puedo salir. Ahí sí. Se supone que ven toda mi pantalla, ¿cierto? Se ve PowerPoint. Solo PowerPoint. Sí. Mm. Pero se ve la barra de abajo. Ah, ya, entonces ven esto. Ah, ahí sí. Ujú. Sí, súper. Entonces yo les dije que les dejé en el blog, aquí, un poquito códigos en Collabority. ¿Ya? Collabority es una herramienta de Google, o sea, ustedes tienen acceso con su cuenta institucional, donde en el fondo ustedes pueden correr cosas de Python y no necesitan instalar nada en sus computadores, ni preocuparse de librerías que no estén instaladas, y cero problema, incluso yo creo que desde el celular se puede conectar porque en el fondo lo corren servidores de Google, no lo corre su computador. ¿Ya? Entonces ahí les muestro más o menos cómo funciona, digamos, y en los comentarios yo voy a ir agregando los links que vamos a ir usando. Entonces, lamentablemente no alcancé a poner de qué era este link, entonces yo le hago clic acá.
Y tengo acceso denegado porque no estoy con la cuenta UH, estoy con la cuenta de la Chile. Ya, ustedes deberían estar conectados con la cuenta de la Universidad de O'Higgins y deberían haber visto esto. ¿Ven? Ahí estoy con la cuenta UH. Y deberían haber tenido acceso a esto. ¿Ya? Que es el programa del perfil gravimétrico que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Y lo mejor es que lo único que ustedes tienen que hacer, lamentablemente en este código, que yo no sé cómo hacerlo, fue que tenían que tomar, que está dentro del material docente, tenían que tomar estos datos de gravedad de acá y ponerlos en los archivos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo ejecuto, cuando cierro esta ventana, como que todos estos archivos auxiliares que yo puse se van. Ya. Entonces, aceptar. Entonces ustedes lo que pueden hacer, en vez de editar y todo, es guardar una copia en Drive y se les va a guardar su programa en su propio Drive de la Universidad de O'Higgins. Y desde ahí ustedes pueden empezar a modificarlo, porque si no van a estar modificando este, ya que es mío. Obviamente es una copia por si acaso. Entonces, lo que uno puede hacer es entorno de ejecución y ejecutar todas las celdas. ¿Ya? Entonces ahí se ejecuta la importación de librería, la definición de las figuras geométricas, graficar los datos reales, graficamos el modelo de la esfera y podemos graficar entonces la modelación directa de la esfera. Y graficamos la residual. Espero que, no sé si ya lo intentaron. No veo el chat. Pero en el fondo la gracia de esto es que yo no lo corrí en mi computador, lo corrí en una ventana de Chrome. ¿Ya? Y es un poco con lo que también vamos a trabajar en la interpolación. Entonces sería interesante que intenten ingresar al link, preocupándose de que estén en la cuenta institucional, porque yo la dejé editable para personas que pertenezcan a la institución de la Universidad de O'Higgins. Y recuerden siempre guardar una copia en Drive, se les va a abrir otra ventana que va a decir copia, y se les va a guardar en su propio Drive. Y no tienen que preocuparse nunca más de instalar cosas en sus propios computadores, o estoy casi seguro que esto podría funcionar hasta de un celular. ¿Ya? Profe, una consulta. El Sí. archivo que dijo que agregamos a la carpeta, que era data graph Donato, ese está en Material artículos 1. docente, está en material docente de la ayudantía 2. Materiales identidades. Ya, muchas gracias. Sí. Lamentablemente es lo único que no se queda grabado acá porque como vieron cuando yo lo agregué me dijo como cuando tú cierres esta pestaña este archivo de texto donde están los datos se va a desaparecer. Así que sería como lo único fome. ¿Ya? Y de hecho aquí ustedes pueden ver cuántos gigas tengo disponibles y con las cuentas institucionales ustedes tienen acceso a esto. Entonces me parece importante que sea una herramienta más que nos permitan hacer clases quizás más dinámicas y que permitan, eh, y también es una herramienta que pueden usar ustedes para otros ramos o etcétera. ¿Ya? Entonces, la próxima vez que suba códigos y cosas no se van a subir como se lo subí lamentablemente la clase pasada que no conocía esta herramienta, sino que van a ir aquí como bien explicado, corren en el, insisto, no corren en su computador, corren en los servidores de Google, entonces ustedes tienen espacio también infinito en Drive con las cuentas institucionales, entonces no sé si alguno o alguno ya pudo hacer clic en esto, lo está haciendo para ver, para confirmar que funcione. Yo ahora lo voy a hacer. A ver qué me resulta. Ah, Melanie, funciona bacán. Fantástico que funcione porque parte de la actividad que tenemos ahora es ejercicios de interpolación. También se los voy a mostrar cómo hacer en hojas de cálculo, ¿ya? Pero existen las interpolaciones espaciales, es decir,
de datos que tienen latitud, longitud y dato, donde no podemos hacerlo en Excel, porque en Excel no podemos hacer grillas. Entonces Excel nos va a servir siempre y cuando estemos trabajando en perfiles con una dimensión, pero cuando trabajemos con datos que en el fondo están en el espacio con 2 dimensiones, o latitud, longitud y altura y dato, entonces Excel ya no nos sirve y tenemos que empezar a usar este tipo de herramientas. Obviamente en la vida profesional ustedes van a ocupar Oasis o ArcGIS, que en el fondo van a engrillar ellos solos y etcétera, pero no me parece malo que ustedes como que sepan un poquito, los códigos van a estar siempre hechos, ustedes solamente tienen que ir a ejecutarlos y cambiarles quizás una parte, ¿ya? Entonces, voy a aprovechar que se ve todo y vamos a seguir con la presentación, ¿ya? Entonces, ahí vean si funciona, ¿ya? Mientras sigo hablando yo. Entonces, la interpolación, o de forma más coloquial, el relleno entre los datos, ¿de qué va a depender? O el tipo de relleno que yo voy a hacer, ¿de qué va a depender? Va a depender principalmente del parámetro físico que yo estoy midiendo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el campo gravitacional disminuye como 1 partido por r, ¿cierto? En el espacio. O el campo magnético como 1 partido r cuadrado. Entonces ya son funciones o polinomiales o 1 partido por algo o raíces que dan más o menos idea de cómo deberían comportarse las cosas que yo estoy midiendo. ¿Ya? Y por eso depende mucho del parámetro físico de la medición. No es lo mismo que estar midiendo puntos de gravedad, que sabemos cómo se comporta, digamos, en la Tierra, a datos electromagnéticos o datos sísmicos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender del parámetro físico de la medición, y quizás más allá de eso, lo importante es que sus artículos o cuando ustedes hagan las cosas, ustedes digan al menos qué están haciendo. Por ejemplo, yo en mi tesis tuve que ajustar unos datos GPS y tuve que usar funciones B-splines cúbicas. Y no justifiqué porque usé funciones B-splines cúbicas, quizás como porque eran más suaves o qué sé yo, pero en el fondo lo dije. Y decirlo ya es un gran avance para poder ser criticado también, o para poder al menos ser como mucho más metódico en cómo hice las cosas. Porque recuerden que la idea de los artículos científicos es que si uno da los datos pueda ser replicado, ¿ya? Y así nos damos cuenta si un artículo es bueno o no. Tengo chat. ¿Cómo ejecuto el código desde Colab? Vamos de nuevo. Debieses tener acceso, de nuevamente acá, debieses tener acceso a esto. Y acuérdate siempre guardar una copia en Drive, porque si no vas a estar modificando este que es el mío. Y en el entorno de ejecución le pones ejecutar todo. Y ahí se va a ejecutar todo el código. O puedes ir celda por celda y ejecutando cada una de las celdas. Pero recuerda que en este caso, para el caso de la clase pasada de gravedad, tenemos que tomar nuestro archivo DataGraph Donato que está en material docente y pegarlo allá, porque si no, cuando lo lea no lo va a encontrar, ¿ya? No sé si quedó más claro, Javier. Es que te pide permisos del dueño siempre y cuando te metas desde una cuenta de Google que no es de la Universidad de O'Higgins. Si tú te metes desde tu cuenta pregrado@UH, sí deberías poder entrar. Esa es como la restricción que yo le puse, ¿ya? Entonces, de nuevo, es necesario estar con la cuenta institucional porque es una herramienta de Google y que ustedes tienen a mano y que es muy útil que sepan que existe, ¿ya? Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, los tipos de interpolación, en este caso en una dimensión, ¿cierto? En este caso sería el perfil. Podemos usar una interpolación lineal. En el fondo yo tengo este punto y este punto y calculo la pendiente y lo puedo hacer con una recta. También se puede usar mucho lo que son polinomios de grado superior.
por ejemplo, polinomios de grado 3, 4 o 5, vamos a ver el problema de los polinomios, que en general los polinomios hacen que entre los puntos pasen cosas bien raras. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que podría ser una especie de polinomio, porque lamentablemente no lo es, pero es como una especie de polinomio, pero podemos ver que si bien es suave y todo, como que es bien raro que pase esto con los datos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en cuál voy a ocupar yo. Aquí tenemos también el más cercano, que en el fondo toma como constante los valores en el espacio, y tenemos otras funciones que no son polinomios ni son líneas, sino que tienen que ver como, por ejemplo, este punto que toma para todo el segmento el valor del punto más cercano, y así sucesivamente. ¿Ya? Y nuevamente, ¿de qué va a depender el parámetro? ¿O de qué va a depender la interpolación? Del parámetro físico que yo voy a estar midiendo o del ajuste que logré yo. Entonces, vamos a ver cómo ajustar en Excel primero y después nos vamos a ir en Python, porque como les dije, en la vida profesional no se suele usar Python a menos que se dediquen a la academia o a hacer clases, pero cuando ustedes usen ArcGIS o QGIS o ASIS, que son software para trabajar con datos espaciales, esto ya está pasando detrás, ¿ya? Ustedes netamente a veces, bueno, lo vamos a ver aquí, a veces seleccionan el tipo de interpolación que quieren. Entonces, vamos a Excel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestros datos reales de Donato, cierto? Nuestro modelo y nuestro ajuste. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un gráfico. Aquí hay un gráfico que uno hace tomando y insertando un gráfico en Excel, y lo que uno puede hacer es tomar los puntos y agregar línea de tendencia. Y ahí se me va a abrir, entonces, opciones de línea de tendencia, que en el fondo son opciones de ajustar los datos o ajustar los puntos con ciertas funciones. Función exponencial, función logarítmica, función polinómica, con una media móvil que en el fondo va a ser que el valor entre los puntos va a ser el promedio entre los dos puntos seguidos, ¿cierto? Y incluso se puede extrapolar, o sea, tratar de ajustar la curva más allá o antes o en espacios donde no tenía puntos, y podemos presentar la ecuación en el gráfico, el valor de r cuadrado en el fondo que también está ajustando esta interpolación, esta función que yo estoy creando a los datos, y en este caso tenemos un ajuste lineal o un polinomio de grado 1. ¿Y cómo es el ajuste? ¿Bueno o malo? ¿O la interpolación? ¿Es buena o mala? En ese caso sería mala. Claro, es bastante mala porque en el fondo no me está rellenando bien los espacios y de hecho ni siquiera está aplicando los datos. Intentemos con la logarítmica, ¿ya? Están viendo esto, ¿cierto? Entonces tampoco puede ser logarítmica porque algunos datos de la función están fuera del rango del dominio de una función logarítmica. Ya, entonces tampoco puede ser logarítmica. Entonces acuérdense, agregar línea de tendencia. Pero por ejemplo, la polinómica, aquí tenemos de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5. ¿Cómo va el ajuste ahí? Podemos presentar la ecuación en el gráfico. En el fondo yo creo una función que se asemeja a los datos y que me permite tomar puntos que están entre los datos. Entonces, por ejemplo, ahora yo puedo aquí espaciar los datos porque tengo una ecuación que yo puedo poner la distancia y me va a dar el valor aproximado de. Pero recordar, ya estoy modelando los datos incluso antes de volver a modelarlos. Entonces muchas veces tengo modelación sobre modelación y eso obviamente, y aunque algunos artículos científicos no lo digan, puede estar afectando el resultado final. Ya, entonces parece que el polinomio se porta bastante bien, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa con un polinomio de grado 10? Bueno, aquí no me deja hacerlo, pero en el fondo podemos ver que empieza a hacer mucho más curvas en ciertas partes. Por ejemplo, acá baja, acá sube. Y en el fondo, si yo pongo polinomios de más grados, que no sé por qué aquí no me deja, al final voy a empezar a oscilar mucho entre los puntos. Se van a crear más guatitas entre los puntos y por lo tanto voy a poder confiar menos. Miren acá, se creó como una guatita que en los datos no existe. Entonces, si yo tomo esta ecuación y la intento usar como si fueran los datos, ahí ya voy a tener un error en esta parte de los datos al menos. ¿Ya? Entonces, todos los ajustes tienen pros y contras, o todas las interpolaciones tienen pros y contras que vamos a verlo ahora. Entonces, ¿se entendió cómo hacer en Excel? Es tomar los datos y agregar una línea de tendencia, entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después yo puedo tomar esta ecuación, puedo programarla en el mismo Excel y puedo obtener el valor de gravedad para puntos, por ejemplo, para este punto que no tiene ninguno de los datos reales, pero puedo igual obtener un punto entre medio. Entonces, si yo necesito a lo mejor algo aquí espaciado para después hacer un modelo, etcétera, etcétera, es bastante útil. ¿Se entendió cómo hacer en Excel? Sí, yo creo que sí se entendió bien. Ya, porque esto lo vamos a necesitar cuando veamos sísmica. Ya, si todo aquí va construyéndose de a poco. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en Python con el Colab, ya, en el Collabority. Entonces, yo voy a material, voy al blog, ¿cierto? De prospección geofísica y hay muchos videos muy interesantes. Voy a comentarios del Colab. El primero era de gravedad Donato, que no sé por qué no me dejó borrar esto, pero podemos pinchar en interpolación. Y vamos a llegar a este otro cuadernillo. ¿Ya? Aquí yo también soy bien sincero, yo adapté y extraje códigos, no hice como nada desde cero ya. Quizás el de la anomalía de campo total de la esfera la hice yo, pero el cómo se interpoló lo saqué de estas páginas ya. No, hay que ser honesto también. Y de hecho citar las fuentes también es una forma de criticar o no criticar un artículo científico. Oye, ¿de dónde sacaste este dato? Si tú no me dices bien de dónde lo sacaste, yo no puedo confiar en ese dato, ¿cierto? Pero si yo al menos lo pongo, entonces estoy siendo un poquito más metódico en la justificación de los pasos. ¿Ya? Entonces, no sé si ya todos y todas pudieron, siempre acuérdense, archivo, guardar copia en Drive o van a estar modificando este. Entonces vamos con la interpolación 1D. Entonces ahora voy a ir parte por parte, ejecutándolo. Entonces la interpolación aquí dice, cuando tengo un número n de datos que están en el plano cartesiano. ¿Ya? Y que interpolar en el fondo es rellenar los espacios creando una función que trate de ajustar bien los datos. ¿Ya? Entonces, siempre en Python tengo que importar las librerías, ¿cierto? Y voy a crear los datos a interpolar. La gracia es que tienen una función random, entonces cada vez que ustedes hagan esto van a salirle datos distintos. ¿Ya? Entonces, miren la figura, era así, y ahora los datos cambiaron. Ya es un poquito la gracia, y podemos ver qué pasa con nuestra interpolación si nosotros modificamos el número de datos. Por ejemplo, 20. ¿Ya? Entonces ya tenemos, vamos a ocupar la librería SciPy, que es una librería que tiene muchas cosas muy útiles para la ciencia,
como, como interpolaciones, ¿ya? Así que muchas veces, al igual que en ArcGIS o en QGIS, donde la interpolación es apretar un botón, en general aquí también es como seleccionar una opción de una función que ya existe y no me preocupo mucho de cómo se crea, ¿ya? Entonces vamos a importar la interpolación. Y vamos a interpolar en este caso la función i con que tome el punto más cercano. ¿Ya? Entonces el método de punto más cercano. Y así me creo una función que me rellena los puntos. Si yo tuviera más puntos, esta interpolación sería mejor, ¿cierto? Y si los puntos estuvieran o siguieran una tendencia más cercana, también sería mejor. Pero en este caso no es tan buena. ¿Sí o no? ¿Encuentran que es una buena o una mala interpolación? Quizás no es tan buena. No, Son no es como tan muy bruscos los saltos claro. de los datos. Entonces exactamente aquí está los pros y los contras de este tipo de interpolación, como de tomar el valor del punto más cercano y extrapolarlo en el espacio nomás hasta que llegue a otro punto. ¿Ya? Y lo bueno es que no estoy inventando valores, ¿cierto? Este valor existe. El problema es que no sé si existe acá. En el caso de la función. Pero lo malo es que es discontinua, exactamente. Y las funciones discontinuas en general, a lo mejor si es que yo tengo, por ejemplo, topografía muy abrupta, voy a tener una topografía que va a ser una función discontinua. Eso es verdad. Pero en general los campos que se miden en geofísica, salvo que yo tenga una diferencia muy importante, no es discontinua. ¿Y cuál es el problema de una función discontinua? Es que yo no la puedo derivar. Y cuando yo derivo, ustedes van a ver en sus artículos científicos, por ejemplo, yo derivo la gravedad en una grilla, o hago la segunda derivada del campo magnético, eso también me puede entregar información. Entonces, si yo lo interpolo así, voy a perder toda esa cantidad de información que yo puedo extraer de derivar los datos, por ejemplo. ¿Ya? Pero depende netamente de los datos que yo estoy trabajando. Aquí tenemos el método de interpolación lineal, donde dependemos linealmente o se crea una recta entre los vecinos, ¿cierto? Entonces vamos a correrlo. ¿Y cuál podría ser el ajuste? ¿Cómo está? ¿Está mejor que el anterior? ¿Está mejor? O sea, Es, no, ni tanto. es que el problema es que los datos tienen estos outliers, entre comillas, que son estos datos que escapan mucho. Sí, Entonces, cualquier tipo de ajuste va a ser difícil. Entonces, un geofísico en la realidad va a decir, estos datos son puntos, no sé, de magnetismo que tienen un alto error. Mm, Y a lo mejor cuando yo sé que este punto estaba cerca de una línea de alta tensión, y eso me afectó mi magnetómetro, entonces yo lo que voy a hacer va a ser borrar ese punto. ¿Ya? Pero justificándolo. ¿Ya? Nuevamente, como les dije, hay harto de decisión en esto. Hay muchas cosas que parecen ser súper metodológicas, pero al final estas metodologías necesitan que uno tome decisiones y al menos que uno sea claro en las decisiones que tomó. ¿Ya? Y que no las inventó. Y tenemos la método de interpolación con S-Splines, que en el fondo es como una línea guía, los que han trabajado quizás con Photoshop, eh, y que ganas de decirle que son como los polinomios, pero no son polinomios, son parecidos, son
funciones guías. Por ejemplo, yo ocupo mucho las B-splines, que son funciones base que uno va creando, que pueden ser de orden superior y que es una sumatoria de pequeñas cosas, pero es como polinomio, ¿ya? Es parecido. Entonces, vamos a correrlo. Entonces, ¿cuál es la gracia de el lineal? Es que me genera una función continua que yo puedo derivar, pero si yo derivo una pendiente, me va a quedar una constante, ¿cierto? Y ya no voy a poder seguir derivándolas, y como les comentaba, al menos en campo magnético, sacar segundas derivadas me entrega información. Entonces, también es como malo. Y veamos el ajuste polinomial, entre comillas, muy entre comillas, porque en verdad no son polinomios, son funciones un poquito más complejas, de orden 2 y de orden 3. Y es un poco lo que yo les decía, ¿cierto? De repente entre los puntos igual como que oscilan un poquito más. Pero la gracia es que son continuas, derivables muchas veces, y son poco confiables entre puntos que están muy separados. ¿Por qué? Porque aquí podría ser esto o esto, etcétera. ¿Ya? Entonces, muchas veces depende de cómo son los datos. En este caso, mi random me generó datos que son como malos, pero si yo vuelvo a generar un random, quizás los datos ya no son tan malos. Vuelve a tener un poco de outliers, pero podemos ir viendo cómo funciona ir rellenando el espacio entre los datos. ¿Vieron? Aquí la función polinomial se porta bastante bien en este dato, a diferencia de las otras. ¿Por qué? Porque los datos en este caso no tenían estos puntos que escapaban tanto. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la interpolación, que es crear una función que intente rellenar los datos? Súper. Sí, profe. Entonces ahora pasamos de la interpolación 1D, que pueden ser de perfiles, por ejemplo, o datos simples, a la interpolación en espacio, ¿ya? Toda la materia que viene con interpolación, el concepto de cuánto le creemos a una muestra en el espacio, tienen que ver con conceptos de geoestadística, ¿ya? Entonces esto sería como una pequeña parte de la geoestadística. Y esto ya es un programa, estos son imágenes de ArcGIS, y en el fondo es como yo importo un DEM. Y cuando yo importo un DEM, en el fondo estoy importando un dato que tiene latitud, longitud y altura, ¿cierto? Un modelo de elevación digital, que está separado cada ciertos metros dependiendo de qué tan bueno o qué tanta resolución tenga el modelo. ¿Sí? Están familiarizados con el concepto de DEM, ¿cierto? O modelo de elevación digital o latitud, longitud, altura. ¿Ya? Y cuando yo importo eso a ArcGIS, me da la opción de cómo relleno el espacio que me queda entre los puntos del modelo de elevación digital. ¿Ya? Y podemos ver que dependiendo de cómo yo lo voy rellenando, voy obteniendo topografías que son distintas. Aquí, por ejemplo, tengo una topografía que tiene altas pendientes, que pudiese ser el caso o no, ¿ya? Aquí tenemos una topografía, lo más probable que con polinomios, que hizo que quedaran como muchos grumitos, o rellenara con cosas que escapaban un poquito. Y finalmente, por ejemplo, en F, tenemos una topografía que es muy, muy suave, y que a lo mejor no es útil para representar lo que yo quiero en el computador. Entonces, si bien la interpolación es como un pasito muy simple en todo este tipo de programas como ArcGIS, sí puede estar afectando sus resultados y sus modelos, porque miren, este es el modelo real, digamos, y estas son todas las posibilidades que yo tengo netamente en el cómo estoy rellenando. ¿Ya?
Aquí tengo otro ejemplo, que lo vamos a ver con la anomalía de campo total producida por una esfera en planta. Pero podemos ver que dependiendo de la cantidad de puntos también, que es lo que vimos también en la parte de 1D, dependiendo del método que yo tengo, voy a obtener más o menos la figura. La figura del fondo es la figura que es en la realidad, digamos, y los puntos negros son donde yo medí. ¿Ya? Y lo que intento es con los puntos negros intentar reconstruir la figura del fondo, intentando usar distintos tipos de interpolación. Y podemos ver que en este caso lo que nos pasa cuando ocupamos el método del más cercano o dependiente entre los puntos, o aquí no estoy usando una función cúbica ni un polinomio cúbico, sino que estoy una función guía o spline cúbica, pero imaginemos que es un polinomio cúbico, ya. Y en el fondo ninguna fue capaz de representar 100% a cómo era en la realidad. Pero hay unas que se parecen más que otras, ¿cierto? Y un poco esa es como la idea de la interpolación, que elijamos la que más se parezca. Pero no vamos a estar haciendo... entonces la interpolación espacial es súper importante, que nosotros generalmente tenemos tablas: latitud, longitud, altura, latitud, longitud, campo magnético, latitud, longitud, campo gravimétrico, o medición de un gravímetro. Eso nosotros lo tenemos que pasar a una grilla en el espacio, y finalmente tenemos que interpolar los espacios, ¿ya? Así se va a hacer, o se hace como en Python, o se hace en los programas como ArcGIS o QGIS cuando están detrás. Acuérdense que en ArcGIS ustedes pueden importar tablas o pueden importar grillas, ¿ya? Y cuando importa una tabla, lo que hace ArcGIS es pasarlo a grilla. Entonces aquí les doy unos comandos útiles que se usan en Python, pero como ya les dije, la idea es que los códigos estén casi listos, entonces ustedes no se tengan que preocupar de estas cosas, pero es importante que sepan que son comandos muy útiles cuando yo lo quiero hacer como desde cero. Por ejemplo, lo vamos a ver en la próxima clase, en magnetismo muchas veces nosotros necesitamos interpolar la base. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función del campo magnético que depende del tiempo y el espacio, y después tenemos que restarle la dependencia temporal. Y nosotros sabemos también que el campo magnético, debido a la influencia del Sol, como que cambia durante el día. Ya el campo magnético debe ser uno de los campos como más inestables, muy entre comillas, porque en el fondo tiene muchas cosas que lo pueden afectar en bajas y altas frecuencias en el tiempo. Ya puede ser una tormenta solar, puede ser un rayo de una tormenta cercana, pueden ser muchas cosas. Pero incluso la radiación solar que llega afecta un poco el campo magnético. ¿Ya? Y finalmente nosotros tenemos que llegar a estas anomalías de campo total, que en el fondo nuevamente es latitud, longitud y dato de campo magnético. ¿Ya? Entonces todo lo que vimos en esta clase lo vamos a ocupar para el lunes o para el viernes, dependiendo de lo que me diga la profe de qué cosa quiere que vea. ¿Ya? Entonces la actividad que tenemos es, en el mismo programa, que espero que todas y todos hayan podido probar desde sus cuentas institucionales, lo que yo tengo es la anomalía de campo total producida por una esfera. En general, ustedes saben que en estos mapas de magnetismo, lo vamos a ver en las clases de magnetismo también, lo que más nos importa, estas pequeñas variaciones de campo magnético entre una cosa y otra tienen que ver más con la litología y con las edades, y lo que nos interesa más son estas zonas que son como dipolares. ¿Por qué? Porque estas zonas dipolares, por ejemplo, presentan variaciones de campo magnético que pueden ser modeladas con una esfera, con un yacimiento, porque en el fondo son diferencias grandes, entre comillas, del campo magnético, y no tienen que ver tanto con las edades, sino que tienen que ver con una diferencia importante en el subsuelo de susceptibilidad magnética. ¿Ya? Dije mucha información en muy poco tiempo, pero esta no es la clase de magnetismo, así que vean los videos de la profe, traten de recordar magnetismo de fundamentos.
Y en el fondo aquí lo que hice fue, imaginemos que estamos en Copiapó, en la zona del Cordón de Hierro, donde hay muchos, donde se pueden observar estas anomalías de campo magnético que es muy fácil modelarlos como una esfera. Y los negros son los puntos de campaña que yo hice con mi magnetómetro, ¿ya? Y la idea, obviamente, es que yo sea capaz de recuperar lo que está detrás, ¿cierto? Y podemos ver que dependiendo del método de interpolación, voy a ser más o menos capaz. Fíjense también en los valores que yo voy a obtener. Entonces, tratemos de ver qué pasa al disminuir los puntos de campaña o aumentar los puntos de campaña, ¿ya? Recuerden que la gracia de la geofísica, o cuando ustedes trabajen o vean un informe o trabajen en una consultora o etcétera, cada punto de medición es dinero. Yo tengo que tratar de extraer la mayor cantidad de información con la menor cantidad de puntos. Ya. Entonces de repente hay uno ve informes que uno dice como, oye, pero tenemos un área tan grande y hiciste tan pocas mediciones, ¿por qué como que hay tanta información? Y eso ya es como algo criticable. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos nuevamente al programa, que espero que todos hubieran podido acceder, ¿cierto? Acuérdense, guardar en Drive y les va a quedar en su Drive de la cuenta institucional. Esto era solamente 1D. Y ahora pasamos a hacer grillas e interpolación de 2D. Entonces tengo que importar la función que me permite hacer grillas, pasar de tablas a grillas. Y aquí tenemos la función para definir la anomalía del campo magnético para una esfera, que puede ser muy útil para una modelación directa, que vamos a ver en la próxima clase. Ya, entonces, así como con el campo gravitatorio podíamos modelar cosas con cuerpos geométricos simples, así también se puede con el campo magnético. Vamos a crear la grilla. En el fondo tenemos una tabla con X e Y. Vamos a crear la grilla y lo vamos a calcular la anomalía de campo total en esa grilla. Ya usando la función que habíamos definido arriba, ya les dije, no es la clase de magnetismo, sino que es una clase donde estamos viendo interpolación. Aquí nosotros vamos a elegir el número de puntos para la campaña. Entonces, como les dije, a lo mejor tenemos muy poca plata, muy poco tiempo. Cada día de camioneta cuesta alrededor de 80.000 pesos, para que se hagan una idea de lo costoso que puede ser una campaña, más el arriendo de los equipos. Y vamos a graficar e interpolar. Entonces, en este caso teníamos 200 puntos. Y recuerden, lo negro son los puntos de campaña y la idea es que yo trate de regenerar la figura que está debajo. Y ahí tengo 10 puntos de campaña que obviamente son como random. En general uno trata de hacer perfiles. Pero podemos ver que en todo se ve efectivamente que existe un contraste importante de campo magnético, que existe un dipolo. Eso ya es interpretable, pero si yo quiero modelar o quiero dar más información, vemos que con pocos puntos obtengo muy poquita información, ¿ya? Y que el método Cubic se porta mejor. ¿Y por qué se puede portar mejor? Porque el campo magnético es una función que en el fondo se comporta como R cubo, o es mejor modelada como... porque en el fondo pueden ver que decae rápidamente en el espacio. Entonces tiene un decaimiento como R cuadrado de R cubo, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes vayan cambiando aquí el número de puntos. Ahora voy a tener 50 puntos. Entonces ahí y ahí. Y van cambiando. Entonces un poco la idea es que los separen en grupitos
no sé, en grupos donde haya al menos una persona que pudo meterse a esto, y vayan cambiando acá los números de puntos y díganme y vean lo que está pasando. ¿Ya? Y después nos vamos a juntar en 10 minutitos más para ver los resultados, y si no quieren eso, también tengo los resultados en el PowerPoint. No sé qué prefieren. Si los separo o... Porque la idea es que ustedes como que hagan las cosas. O prefieren que muestre los resultados de cambiar los puntos y que los discutamos entre todos. Somos 10 personas. Somos 9 personas, perdón. No sé si vale la pena dividirnos en grupos o lo vamos conversando. Pero tienen que Mejor lo conversar. conversamos, profe. Mejor lo conversamos. Ya. Entonces, así funciona este programa. Sería interesante que cambiaran ahí los números de puntos de campaña, siempre pensando que las campañas es la mayor cantidad de puntos que me entreguen la mayor cantidad de información y en un tiempo limitado. ¿Ya? Esto tiene que ver un poquito con la geofísica real de exploración. Uno va por un cierto tiempo limitado a medir cosas, no va mucho tiempo. Entonces, la actividad es ver qué sucede. Si cambian el número de puntos o el número de puntos de campaña que está definido en el programita. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el caso de 10 puntos de campaña, es decir, un día de medición. ¿Ya? A lo mejor ustedes dicen, obviamente no puedo con 10 días, con 10 puntos de campaña, sacar información. Eso es correcto. Pero recuerden que la idea de la exploración, así, el ideal de la exploración geofísica es que yo no sé nada de la zona en que estoy midiendo. Entonces, ¿qué pasa si hago estos puntos en una zona y me encuentro con que, recuerden, nosotros no tenemos esto, tenemos los puros puntos negros. Entonces, por ejemplo, con la interpolación lineal o cúbica me doy cuenta que existe una zona donde hay una variación o un contraste que podría ser un dipolo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo todos los días que hago una campaña o todos los días que mido datos, llego a mi cabaña, o llego a mi carpa, a mi carpa, tomo el computador que está cargado como con cargador de energía solar y digo, y trato de procesar o netamente de bajar los datos y ver cómo se comportan. Ya no estoy modelando, no estoy interpretando, sino que digo como, oye, mira, en esta zona con estos 10 puntos se ve algo. Entonces al día siguiente yo no voy a otras partes, sino que trato de ir a esa zona y cubrirla un poco más, ¿cierto? Obviamente no voy a cubrirla con 500 puntos de campaña, pero un poco la idea es que, aunque sean poquitos puntos y no pueda decir nada, al interpolar me permite tratar de rellenar el espacio y me permite tratar de ver si es que hay algo interesante que explorar. ¿Ya? Acuérdense que la idea de la exploración es que yo no sé nada. ¿Ya? Eso es una mentira porque existen mapas geológicos y obviamente yo voy a una zona y me manda la empresa porque hay algo. ¿Sí? Si yo tengo muchos puntos de campaña, obviamente, independiente de la interpolación que yo ocupe, voy a obtener más o menos la figura real. ¿Sí? ¿Se fijan? Acuérdense que tenían que participar. Ahora, en la realidad, entonces, independiente de si es el, el- el valor del punto más cercano, o lineal, o cúbico, obtengo más o menos lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes creen que en las campañas uno hace 500 puntos en una zona tan pequeñita o no? No creo. No. ¿No es cierto? Eh, porque cada punto, ya les dije, puede ser, imaginemos que hacemos el día de arriendo de camioneta sale 80.000 pesos. Si hacemos 8 puntos, cada punto me sale 10.000 pesos.
Y no estoy considerando equipo, ni persona, ni nada. Entonces, por eso les digo que la gracia un poco de la exploración, y aún así es el método de exploración más barato. Por eso en general se hace como geofísica, porque puede abarcar grandes áreas, interpolar y obtener más o menos información importante. Entonces, ¿qué es lo que yo haría después? Aquí yo, por ejemplo, podría hacer un sondaje. Ustedes saben que el sondaje, cada punto es alrededor de 1 millón de pesos, versus 10.000 pesos por punto de magnetismo. Obviamente la geofísica va antes que los sondajes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es lo que yo les decía. En general, uno no hace puntos random, sino que trata de hacer perfiles, ¿ya? Y los perfiles nunca van a salir rectos, nunca van a ser equiespaciados, porque la realidad es un poco más compleja que la idea que uno tiene. Entonces, este perfil justo pasa por mi dipolo, o el centro de mi esfera, que yo estoy modelando la anomalía de campo total producida por una esfera, ¿ya? Entonces podemos ver que cuando yo tengo puntos que están correlacionados en el espacio, el método del más cercano se ve súper mal, ¿cierto? Me rellena espacio con información que no tengo. Está extrapolando. Y por lo tanto podría llevarme al error de pensar que este cuerpo, o en este caso no sé, este pórfido de hierro, es más grande de lo que en verdad es. ¿Ya? Entonces, si yo sobreinterpreto, es sobreinterpretar esta área. En cambio, otros métodos de interpolación, como el lineal o el cúbico, no me están sobreinterpretando en otras áreas, digamos, pero en este caso, como pueden ver, el que se parece más a la figura es el método de interpolación o de relleno de rectas entre los puntos versus el cúbico. ¿Se les ocurre por qué? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Como pueden ver, se reconstruye, entre comillas, al menos el centro del dipolo, se reconstruye mejor cuando yo relleno con rectas o de forma lineal que con algo un poco más suave como lo cúbico, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. La pregunta es ¿por qué? ¿A alguien se le ocurre? No puede ser porque nuestras muestras son como lineales, las que tomamos. Puede ser, pero acuérdate que si bien en latitud y longitud son lineales, lo que en el fondo en Ah, la escala de colores es el campo que yo estoy midiendo. sí. Sí, ¿cierto? Entonces, por eso es un poco importante entender pasar de 1D a 2D. Pero lo que pasa es que el campo magnético o estos dipolos, nosotros vemos una variación bien rápida en el campo, ¿ya? Vemos un alto contraste de valores positivos con valores negativos, ¿cierto? Miren, 80 menos 60, justo por acá. Entonces, esa, digamos, como diferencia se va a ver mejor reflejada si yo uno los puntos con una recta que si yo la intento suavizar. Ah, ya es como lo que nos dijo delante, que mientras Eso, mayor era el polígono, menos servía para alto y bajo. claro. Entonces, aquí hay una justificación o se puede explicar por qué una funciona mejor que otra, por cómo funciona el parámetro físico que yo estoy midiendo. Como yo estoy midiendo un dipolo, yo sé que los dipolos en el fondo son, ¿cierto? Es una sinusoidal, entre comillas, magnético, lo vamos a ver en la clase de magnetismo, pero como tengo una diferencia bien marcada o tengo una pendiente bien importante entre puntos, si yo lo relleno con pendientes, va a ser mejor que si yo lo relleno con algo más suave que no me va a variar tan rápido en el espacio, ¿ya? Entonces,
sé que suena súper complicado elegir y todo, pero ya les dije que esto es un clic en ArcGIS o QGIS. Y en general cuando uno lo hace también elige un polinomio de línea guía y no es necesariamente lineal. Pero también es importante saber hacer estas pruebas de qué se podría comportar mejor, porque esto al final, recuerden que al final del día nosotros no estamos viendo lo de abajo, nosotros estamos viendo los puntos. Entonces, para interpretar o para modelar, nosotros tendríamos un modelo bien distinto entre el lineal y el cúbico. No lo tendríamos tan distinto, pero en el fondo sí me afectaría el resultado final y me afecta solamente el cómo yo rellené los datos. No sé si se entiende, como que es un paso invisible pero importante. Profe, me perdí un poquito en esta explicación. Ya. ¿Podría decírmelo de nuevo, por favor? Ya, es que yo creo que para entenderlo mejor vamos a ver a tratar de graficar la anomalía producida en planta por... Déjame... Ya. La anomalía de campo magnético de una esfera en un perfil se ve así, como el rojo. ¿Ya? Eso quiere decir que tengo un punto de anomalía positiva y después un punto de anomalía negativa. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Que es diferente a gravedad. ¿Ya? Entonces, a lo que yo les decía es que en el fondo nosotros estamos interpolando esa función, pero en el espacio, con colores. Entonces, el método lineal, al ser una recta, va, por ejemplo, a poner una recta entre este punto y este punto, y eso va a ser mucho más confiable que algo un poco más suave, como es el caso de acá. No sé si se entiende, como que tengo que pasar de 1D a 2D. Pero imaginemos que nosotros estamos interpolando es esto, esta función. Entonces, yo puedo poner un punto acá y un punto acá y hacer una recta, ¿cierto? Sí, lo sigo ahí. Y esa recta, al menos para esta zona de la curva, va a ajustar bastante bien. Y en el fondo, esta recta es porque existe cuando yo veo un dipolo magnético, existe una alta diferencia positiva y negativa. Y la amplitud de este peak to peak, en el fondo, es qué tan grande o baja la susceptibilidad o el cuerpo. ¿Ya? En cambio, en el caso cúbico, ya les dije que son como unos polinomios que van a intentar suavizar. Entonces, este cambio va a ser más suave, no va a ser una recta. Y por lo tanto, los valores que yo obtengo aquí no van a ser tan abruptos y ni me van a indicar como tan fuerte la existencia del dipolo. Va a quedar como un poquito más suave el dipolo. Y los valores que va a alcanzar no van a ser como los de la pendiente, que es más abrupto. ¿Se entiende? ¿Un poquito ahora mejor? Sí, ahora me quedó más claro. Pero, profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Siempre se ocupa la modelación, o sea, lineal, para los casos eh, magnéticos? No sé si me entiende. No siempre. De hecho, lo más probable es que nosotros vamos a ocupar siempre, lo vamos a ver en la clase de magnetismo, cuando tengamos una grilla real, vamos a ocupar el método cubic, porque en general en los mapas magnéticos, como se los adelanté acá, cuesta encontrar dipolos. En general uno encuentra pequeñas variaciones de valores magnéticos que tienen que ver quizás con las edades, más que con la existencia de algo debajo. ¿Ya?
Entonces, en general nosotros vamos a usar el Cubic, pero existen, dependiendo de lo que yo quiero modelar, dependiendo del punto en el que estoy, dependiendo del parámetro físico que estoy midiendo, algunas interpolaciones van a funcionar mejor que otras. Es un poco esa la idea de la clase, ¿ya? En este caso, que estoy midiendo un dipolo que tiene entonces esta forma o tiene cambios muy abruptos, cuando yo lo hago en el espacio, lo hago lineal, obtengo una mejor, como que al menos en el punto donde yo medí, obtengo una mejor aproximación a lo que hay en la realidad, versus el método Cubic o el más cercano. ¿Sí? Ahora, obviamente eso yo no lo sé. Si yo insisto, cuando uno está en terreno, lo que mide son los puntos negros. Entonces, en el fondo, yo digo que es algo invisible porque lo más probable es que sus artículos científicos vean los puntos de campaña, así, les van a mostrar esta imagen, van a interpretar esta imagen y después van a invertir esta imagen completa. Y van a decir cosas de la inversión. Hay una capa de estrato acá, hay una mineralización acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que les quería mostrar con esta clase es que existe este paso intermedio, que es rellenar los puntos, que si no se explicita, puede ser una fuente de crítica o una fuente de error. Porque yo puedo estar extrapolando datos que no existen. ¿Qué pasa si yo pongo a interpretar esta zona? Es algo criticable, ¿cierto? Porque ahí yo no tenía buena cobertura de datos. No sé si se entiende. Entonces, en los artículos lo que hay que hacer es ser explícitos y decir, mira, estas son las campañas, existen zonas que en verdad no tengo datos y que solamente son producto de este relleno de datos, así que cuando yo haga la inversión, tengo que tener cuidados al interpretar esa zona y voy a tratar de invertir una zona donde tengo la mayor cantidad de datos posibles porque la interpolación al final es un relleno de datos que pueden no ser reales, ¿sí? Un poco eso. ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió la clase? Sí, profe. Sí, profe. En el fondo son herramientas para que ustedes tengan capacidad de análisis crítico de sus artículos también. O sea, si ustedes ven un artículo donde empiezan a interpretar zonas sin datos, oye, eso es una fuente de crítica, ¿o no? Y también cuando ustedes vean informes de algunas consultoras, como se conversa a nivel geofísico, muchas veces nos dice como, oye, pero si tú tomaste 10 puntos de gravedad o 10 puntos de magnetismo, ¿cómo en el fondo puedes decir que en el área existe o extrapolaste tanto fuera del área o puedes decir con tanta certeza lo que existe? Sin antes decir, la verdad es que tomé pocos puntos y solamente voy a interpretar zonas donde tengo una mayor densidad de puntos o etcétera. O incluso lo que uno suele decir es como, aquí por ejemplo yo le podría haber preguntado al Craig, oye Craig, ¿por qué me hiciste caminar por acá? Que era básicamente donde había una tenencia de fronteriza de los Pacos, real, hay fotos, si al final no hiciste la inversión en ese punto. Y en el fondo es porque al final él quería cerciorarse de que no hubiera algún objeto de interés acá nomás. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, eso es un poco de la clase. Espero que todos puedan entrar al Collabority, porque es una herramienta bien importante. Ustedes tienen acceso con sus cuentas institucionales y les permite ejecutar códigos sin necesidad. Yo estoy seguro que se puede hacer desde el celular porque ejecuta en los CPU de Google, no lo ejecuta en sus computadores. Ya. Profe, una pregunta. Sí,
Pero realmente sobre la actividad de los papers, es que no sé si estoy muy perdido, no cacho, pero han dado ya como las instrucciones de lo que hay que hacer. Sí, está subido en material docente los elementos que tiene que tener el resumen crítico, más las formas que nosotros evaluamos en las presentaciones orales. Ah, ya. Sí, Entonces, profe, está un lo poquito de... subí hoy día a la mañana. Sí. Entonces, fíjense en el resumen crítico que si ustedes no tienen alguno de los puntos, no van a tener puntos en eso. Y acuérdense que lo hablamos al principio de la clase, que como estamos trabajando en parejas, a diferencia del semestre pasado, el resumen vale un 40%, su presentación vale un 60% y eso hace un 100%. Pero ese 100% es un 90% porque el otro 10% es de su autoevaluación y coevaluación, porque es una forma de que nosotros, o también de ser honestos, también uno sabe cuándo hizo un peor trabajo, no tuvo el tiempo para dedicarle versus el otro compañero que sí lo hizo. Es un poco eso, ¿ya? Así que pónganse a todo leer claro. los artículos. Perdón, Pablo. No, nada, le estaba diciendo que estaba todo claro. Lo siento. Entonces, la gente que no puso en el foro sus parejas y no ha elegido artículos, si no lo hacen de aquí al lunes, nosotros vamos a tratar de completar las parejas, aunque sean de séptimo semestre con séptimo semestre o tercer semestre o de quinto semestre con quinto semestre, eh, porque se les dio la opción y necesitamos que elijan los artículos. Mientras más tiempo pasa, los artículos más interesantes, y espero que no los más cortos, son los que se acaban primero. Entonces, traten de apurarse con eso, ¿ya? Porque están en inglés, hay muchas cosas que nosotros no vimos en clases que deben aparecer en los artículos y necesitan que nosotros se lo expliquemos. Entonces, por favor, échele una mirada, ¿ya? No lo dejen para última hora, esa es como mi idea final, ¿ya? Entonces, dejamos la clase hasta acá. Espero que todas y todos pudieran acceder al collab y nos vemos el lunes. O no, depende de lo que me diga Laura el domingo. ¿Ya? Bueno, Ok, profe, Así Sí, que, profe. esté bien. chau, cuídense, chau. tengan un buen fin de semana. Igual a todos y todos, cuídense, no pasen frío. Bueno. Ya, profe, nos vemos. Chao. Chau, chau.